La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tengan todos ustedes, hermanos miembros y obreros de nuestra iglesia pentecostal. Dios es amor. El día de hoy estamos en el segundo tema del primer módulo del curso de formación de obreros. El tema de hoy es Cristología. En esta clase vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a aprender acerca de lo que es la preexistencia de Cristo. Vamos a hablar acerca de las dos naturalezas de Cristo. Vamos a hablar acerca de las obras de Cristo. También vamos a hablar acerca de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Al finalizar esta clase, usted será capaz de comprender y defender la divinidad y la humanidad de Cristo. También usted será capaz de explicar los motivos de su nacimiento, su muerte y su resurrección. Vamos a leer en la Biblia, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La doctrina de Jesucristo es muy importante, porque la persona y la obra de Jesucristo es el fundamento de la doctrina cristiana. Sin Cristo no hay cristianismo. Sin Cristo también no existe ningún tipo de posibilidad de salvación alguna, porque solamente por medio y a través de Jesucristo es que nosotros podemos tener salvación. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la Cristología. La Cristología es la enseñanza de la doctrina de Jesucristo. El nombre dado a la doctrina que estudia a la persona y a la obra de Jesucristo. El nombre Jesús tiene su origen en el idioma hebreo y significa Yahvé es salvación. Más tarde, después, este nombre fue transcrito al griego Jesús y finalmente al latín y al español como Jesús, manteniendo el mismo significado que siempre tuvo, que es Yahvé es salvación. Es muy importante entonces saber el significado del nombre Jesús. Vamos a hablar acerca ahora de la llamada preexistencia de Jesucristo. Cuando hablamos acerca de la preexistencia de Jesucristo, estamos hablando de que Jesucristo existió desde antes de la fundación del mundo. Algunas personas argumentan, por ejemplo, que María es la madre de Dios, argumentando que Jesús recién pasó a existir en el momento que fue concebido en María por obra del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos prueba que Jesucristo existió aún desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Sus salidas son desde los tiempos de la eternidad. Sabemos que en el estado de existencia de Dios, que es la eternidad, no existe ni principio y tampoco existe fin. Entonces, este versículo nos prueba a nosotros que Jesucristo existió desde antes inclusive de la fundación del mundo y que la existencia de Jesús es desde los días de la llamada eternidad. Esta afirmación de la preexistencia de Jesucristo es probada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Podemos leer, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, cuando dice la Biblia: Entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos. Cuando Dios está hablando, hagamos al hombre, está hablando en género plural. Y cuando Dios habla en forma plural, habla no con los ángeles en ese momento, sino que está hablando ahí en la llamada Trinidad Divina de Dios, haciendo un acuerdo, tomando un acuerdo, una decisión para la formación del ser humano en el mundo. Entonces, la Trinidad Divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es muy importante. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos revela en muchas oportunidades las llamadas teofanías. Las llamadas teofanías son las manifestaciones de Dios, de Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, a Jesucristo se le conoce en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor. Si leemos el Nuevo Testamento, en ninguna parte ya del Nuevo Testamento se habla acerca del llamado ángel del Señor. Solamente en el Antiguo Testamento se habla del ángel del Señor. Y cuando se habla del ángel del Señor, a este ángel del Señor se le atribuye atributos y también, por supuesto, caracteres divinos. Por eso nosotros argumentamos, y también, por supuesto, todos los estudiosos de la Biblia argumentan que este personaje llamado el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es la manifestación de Jesucristo en forma personal, comunicándose, dando revelaciones, interactuando con nosotros los seres humanos. Por ejemplo, la palabra ángel del Señor en el hebreo sería Yahvé Malak. Yahvé Malak, que significa el mensajero de Yahvé. La palabra ángel significa mensajero. Y esta palabra mensajero en el hebreo es Malak. El mensajero de Yahvé o ángel del Señor, en hebreo Yahvé Malak. En Génesis capítulo 16, versículo 10 dice: multiplicaré grandemente a tus descendientes, de modo que sean también muchos. Multiplicaré tu descendencia grandemente. Qué tremendo, ¿no? Esta palabra, multiplicaré, haré, de una forma divina. No lo puede hacer cualquier ángel. Solamente lo puede hacer Dios. Es una de las pruebas de que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es una teofanía. Con respecto a la persona de Cristo, una cristofanía, manifestaciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 18, del versículo 1 hasta el versículo 33, se nos habla de la visita de tres personas. Estas tres personas, una de ellas era Jesucristo, donde dice que Abraham los invitó a entrar a su casa y Sara los atendió. Esto es muy importante. Estamos hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que de estos tres personajes, de estos tres varones, dos descendieron a la ciudad de Sodoma y Gomorra y uno se quedó con Abraham. Y Abraham le dice a uno de ellos, a uno de estos varones, le dice: mi Señor. Abraham conocía perfectamente a Dios y Abraham pues no podría llamarle mi Señor a ningún ángel, solamente a Dios. Eso es también una llamada teofanía, una manifestación de Dios en la persona de Jesucristo, tomando forma humana en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesucristo a lo largo del Antiguo Testamento se manifestó en diversas ocasiones, ¿no?, antes de su nacimiento para cumplir su ministerio terrenal. Vemos pues que Jesucristo ya existía desde antes de la fundación del mundo y no simplemente a través, como dicen algunos, ¿no?,
que Jesucristo recién pasó a existir cuando fue engendrado por el Espíritu Santo a través de María. Entonces vemos que Jesucristo ya existía aún antes de su nacimiento como hombre. En Génesis capítulo 32, versículos 22 al 30, dice: Jacob luchó con un ángel. Jacob luchó con un ángel. ¿Quién era este ángel? Este ángel era la persona de Jesucristo. Porque el ángel le dice: has luchado con Dios, no con los hombres. Ningún ángel se puede atribuir a sí mismo la divinidad, decir que es Dios. Ningún ángel tendría ese valor de argumentarse la divinidad. Entonces el ángel dice: has luchado con Dios, no con los hombres. Entonces, cuando Jacob luchó con el ángel, ese ángel pues era la manifestación de Jesucristo antes de su encarnación. Esto es también una cristofanía con respecto a la persona de Jesucristo. En Éxodo capítulo 3, 2 y también del 4 al 17, dice que Dios se apareció a Moisés en medio de una zarza, en medio de la zarza ardiente. El Señor se le apareció a Moisés. Esta también es una manifestación de Jesucristo antes de la llamada encarnación de Jesucristo, antes de su nacimiento como hombre en la tierra. Por ejemplo, donde en Éxodo capítulo 3, versículo 14, el Señor dice: yo soy el que soy. Entonces, Jesucristo es la persona más importante de toda la Biblia, más importante en su relación con nosotros los seres humanos. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Toda la Biblia se enfoca alrededor de Jesucristo. El Antiguo, el Nuevo Testamento, toda la Biblia gira en torno a la persona de Jesucristo. Por eso que el Evangelio nuestro tiene que ser cristocéntrico. ¿Qué significa la palabra cristocéntrico? Enfocado alrededor de la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Vamos a hablar ahora acerca de las dos naturalezas de Jesús. Este concepto de las dos naturalezas de Jesús, que Jesús era Dios y que Jesús era hombre al mismo tiempo, se conoce también como unión hipostática. Dentro de la teología se conoce como la llamada unión hipostática, la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. Cuando hablamos de las dos naturalezas de Jesús, estamos hablando que Jesucristo tenía dos naturalezas. Era una naturaleza llamada naturaleza teoantrópica. Teos en griego es Dios, antropos, hombre. Era Dios y era hombre. Pero la particularidad de esa naturaleza llamada teoantrópica era que Jesús era 100% Dios y era 100% hombre. Él no era una mezcla. Las dos naturalezas nunca se mezclaron. Las dos naturalezas nunca se mezclaron. Ni tampoco era 50% Dios, 50% hombre. No, era 100% Dios y 100% hombre. La persona del Cristo encarnado retuvo el completo total de sus atributos divinos. Él posee todo el completo de sus atributos humanos también, esenciales en un ser humano perfecto. Las dos naturalezas estaban unidas sin mezcla, sin cambios, sin división y sin separación. Jesús vivió en este mundo no solo como un Dios verdadero, sino también como un hombre verdadero. Como un hombre verdadero. Muchas personas argumentan
A lo largo de la historia, en la llamada teología histórica, que habla el desarrollo de la doctrina cristiana a través de la historia, y a través de la historia han surgido muchas herejías, argumentando que cuando Jesucristo estaba en la cruz, por ejemplo, Él estaba de forma aparente, que su naturaleza humana no era una naturaleza humana completa, era aparente. Pero eso no es así. Jesucristo era 100% Dios y Jesucristo era 100% hombre. Era Dios hombre, el Dios hombre. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se hizo hombre, se hizo carne. Un hombre como nosotros, como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. Pero eso no impidió que retuviera el completo de su divinidad. Todo eso gracias a el milagroso nacimiento que él tuvo sin la intervención de un padre humano. El eterno Hijo de Dios, Jesucristo, cuando se encarnó, asumió una naturaleza adicional, la naturaleza humana, gracias a este nacimiento virginal. El resultado es que Cristo sigue siendo eterno y a la vez tiene una naturaleza humana actualmente. Pero esa naturaleza humana que tiene ahora, esa naturaleza humana, ese cuerpo humano, esa naturaleza humana que él tiene es glorificada. Glorificada. Es un cuerpo humano glorificado. Por eso que la Biblia llama a Jesucristo que Él es el primogénito de muchos. Muchos de nosotros, cuando sea el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo, un cuerpo glorificado. Dice la Biblia que es necesario que este cuerpo sea transformado. Este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Se vista de inmortalidad. Al nacer Jesús de una mujer, se sujetó Jesús a todas las condiciones y limitaciones de la vida humana, a todas las limitaciones de vivir en un cuerpo humano. Tenía todos los defectos de los seres humanos con respecto al cuerpo humano: cansancio, sueño, fatiga, sudor, tenía todas esas limitaciones que tiene el cuerpo humano. Pero algo muy importante con respecto a la humanidad de Jesucristo: el Espíritu Santo santificó la naturaleza humana de Jesucristo y lo mantuvo libre de pecado. Necesidad de esa naturaleza humana de Jesucristo. Porque fue necesario que Jesucristo tuviese esa naturaleza humana. Jesús fue un hombre que nunca pecó. Era necesario que el castigo por los pecados de la humanidad lo recibiera un hombre. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El hombre tenía que morir pagando el precio de los pecados. Pero Jesucristo, siendo hombre, en su humanidad, pagó el precio de los pecados del mundo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y además que Jesucristo fue un hombre sin pecado. Él nunca pecó. ¿Por qué? Jesucristo no heredó la naturaleza caída que todos los seres humanos heredamos cuando nacemos. Yo como ser humano, siendo hijo de un padre y una madre, al momento de yo nacer, nazco con lo que se llama la herencia del pecado. Nazco con una naturaleza caída.
El nacimiento de Jesucristo fue un nacimiento milagroso y diferente. Él no necesitó de la intervención de un padre humano, por lo tanto no heredó la naturaleza caída. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo no le llamaba la atención el pecado. Como dice la palabra de Dios, en todo fue tentado, pero Él nunca pecó. Él nunca pecó. Entonces, Jesucristo, al tener esa naturaleza especial, cumplió con todos los requisitos de la ley. Él fue el único de los seres humanos que no transgredió ningún precepto de la ley del Antiguo Testamento. Él cumplió todos los preceptos de la ley. Y por en cuanto Él fue el único que estaba apto para poder pagar ese precio tan alto por el pecado de la humanidad, por el pecado de todos los hombres de la tierra. Él fue el único que fue apto, que estaba apto, ¿no? Porque Él vivió como hombre, dándonos un ejemplo, vivió como hombre y nunca pecó. Él nos da un ejemplo de vida, de cómo nosotros los seres humanos también podemos rechazar el pecado. Es muy importante eso. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Santo, inocente y sin mancha. En el Antiguo Testamento, cuando se iba a presentar un sacrificio delante de Dios en el templo o en el tabernáculo, ¿qué decía el requisito? Que aquel sacrificio, aquella ofrenda de sacrificio de carneros, de toros, ¿no?, de bueyes, tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto, sin ningún defecto, para poder ser ofrecido como un holocausto de expiación delante de Dios en el Antiguo Testamento. Jesucristo fue el Cordero que fue llevado hacia el matadero para pagar el precio de los pecados del mundo, que no tuvo mancha, fue inocente, santo, sin mancha, sin pecado. Entonces, eso es muy importante. Para que Jesús asumiera esa naturaleza humana que Él tuvo que vaciarse. En teología se llama eso como el vaciamiento. En griego es kenosis, asumiendo forma de siervo. Jesús, siendo el Dios todopoderoso en el cielo, como dice el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 9, Él teniendo toda la gloria en el cielo, Él se despojó de todas aquellas glorias. Se produjo en Él un vaciamiento, un kenosis. El Dios todopoderoso, con toda su gloria y todo su resplandor, tomó forma de siervo. Se despojó de su gloria, para tomar forma de siervo. Eso se llama el vaciamiento. Entonces, ese vaciamiento es solamente una especie de ocultación, ¿no?, de la manifestación exterior de su gloria. Él simplemente se despojó, se ocultó la gloria que Él tenía, su gloria, ¿no?, y tomó forma de siervo en forma temporal. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 9 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Se humilló a sí mismo. Fue obediente hasta la muerte, por amor a nosotros los seres humanos. Por amor a nosotros, Él murió una muerte tan terrible. Como dice la Biblia, de tal manera Dios amó al mundo,
que envió a su Hijo unigénito a morir, y que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el amor de Dios tan grande. Imagínense Jesucristo en favor de la humanidad, muriendo, derramando su sangre para pagar el precio del pecado. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir, yo tenía que morir, tú tenías que morir, nosotros teníamos que morir por nuestros pecados. Él ocupó nuestro lugar, muriendo en lugar de nosotros. Por eso decimos que la persona de Jesucristo es la persona más importante en nuestra vida. Por eso decimos que Jesucristo es la persona más importante con respecto a nuestra salvación. Por eso decimos que Jesucristo es la persona más importante mediante el cual toda la Biblia gira en torno de Él, en torno de su persona. El Antiguo Testamento, profecías de su futura venida; el Nuevo Testamento, su manifestación, su encarnación como hombre, ¿no? Su ministerio, nos hablan de la persona de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo, Dios, hombre. Eso es muy importante. Vamos a hablar ahora acerca de las razones de su encarnación. Primeramente, ¿cuáles fueron las razones de la encarnación de Jesucristo, por las cuales Jesucristo se hizo hombre? Primeramente, revelar a Dios, para que los hombres tengan una revelación acerca de Dios. El hombre por sí mismo no es capaz de descubrir a Dios. Dios se revela al hombre en forma personal. Dios toma la iniciativa y se revela al hombre. Porque el hombre pues es limitado, Dios es infinito, Dios es eterno, omnipotente. El hombre es finito, limitado. Por sí mismo el hombre nunca hubiese descubierto a Dios. Por eso es que es necesario que Dios se revelase. Dios tomó la iniciativa y se reveló al hombre. Entonces, en la persona de Jesucristo, pues Dios se da a conocer a nosotros los hombres, a nosotros los seres humanos. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Estamos hablando a Dios en su esencia. A Dios en su esencia nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros conocemos a Dios a través de la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, a través de las llamadas cristofanías, conocemos a Dios. Dios se revela al hombre, Dios interactúa con el hombre a través de las llamadas cristofanías. Entonces, eso es muy importante. Dios se da a conocer a nosotros los seres humanos a través de la persona de Jesucristo, en forma personal. Dios es un Dios personal. No es un Dios de lejos, no es un Dios alejado de su creación. No, Él se relaciona en persona, Él interactúa con su creación. Otra de las razones para la encarnación de Jesucristo es darnos un ejemplo de vida. Jesucristo nos dio un ejemplo de vida. Él nos enseñó que es capaz de vivir una vida alejado del pecado. Eso es muy importante. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Importante. Otra de las razones de su encarnación es proponer un sacrificio por el pecado, o sea, realizar un sacrificio en favor del pago de los pecados de la humanidad. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice:
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos sobre sí, los pecados de muchos. Y aparecerá, dice la Biblia, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesucristo fue ofrecido una sola vez, nada más. Y eso bastó. No se necesitan ya realizar otros sacrificios. Como hay algunas sectas que todavía, por ejemplo, ¿no?, para supuestamente purificarse de sus pecados, sacrifican todavía en este tiempo, sacrifican animales, palomas, carneros, bueyes. Eso ya no es necesario. Porque Cristo fue ofrecido una sola vez, dice la Biblia, para llevar el pecado de muchos. Eso es muy importante. Otra de las razones de su encarnación es destruir las obras del diablo. Otra de las razones de su encarnación es ser un sumo sacerdote misericordioso. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ya que Jesucristo iba a ser nuestro representante delante del Padre. Nuestro representante tenía que ser como uno de nosotros. Tenía que ser hombre. Tenía que ser como uno de nosotros. Eso es muy importante. Para venir a ser misericordioso, dice, y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere para expiar los pecados del mundo. Para expiar los pecados del mundo. Él tenía que ser un ser humano para ser nuestro legítimo representante delante del Padre. Otra de las razones de la encarnación de Jesucristo es cumplir la promesa de la alianza que Dios hizo con David. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Otra de las causas de la encarnación de Jesucristo es ser exaltado soberanamente. Ser exaltado soberanamente, grandemente. Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le exaltó a Jesucristo por su obediencia, por su sacrificio en la cruz. El Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia que Él tiene el nombre que es sobre todo nombre y mediante el cual nosotros podemos llegar a la presencia del Padre. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No existe otro mediador. Jesucristo es el único que se ganó ese derecho con su obediencia, con su muerte en la cruz, pagando el precio de los pecados. Vamos a hablar ahora acerca del nacimiento de Jesucristo. Cuando hablamos acerca del nacimiento de Jesucristo, vamos a hablar, por ejemplo, ahora acerca del llamado nacimiento virginal de Jesucristo. Esto es muy importante. Dice la Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 18, dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta doctrina del nacimiento virginal de Jesucristo es una doctrina muy importante. ¿Por qué? Porque nos explica, nos habla, nos enseña que para el nacimiento de Jesucristo no se tuvo la necesidad de un padre humano. Porque si Jesucristo hubiese sido engendrado con la intervención de un padre humano, Jesucristo sería un hombre como tú, como yo, como cualquiera de nosotros.
hubiese heredado la naturaleza caída. Sería un hombre como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. Entonces no sería Dios, sería simplemente hombre. Pero el nacimiento milagroso de Jesucristo lo convierte a Jesucristo en un ser, en una persona completamente diferente, una persona completamente especial, con una naturaleza, como dijimos al principio, teoantrópica, Dios, hombre, al mismo tiempo. José no era el padre biológico de Jesucristo. Acabamos de leer, antes que María se juntase con José, dice, María concebió a Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 25 dice que José, dice, pero no la conoció, está hablando de José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso nombre Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 25 dice que José no tuvo intimidad. Esa palabra conoció a su mujer, conoció, se refiere en la Biblia acerca de la unión conyugal de un hombre y una mujer. Dice que José no conoció a María hasta después que María dio a luz a su hijo primogénito. Oiga, eso es muy importante, muy importante. Cuando en la Biblia habla acerca de hijo primogénito, está hablando que es el primero de muchos hijos. Porque si la Biblia dijera que José no la conoció hasta que dio a luz a su único hijo, estaríamos hablando que María solamente tuvo un hijo. Pero está haciendo referencia de que María tuvo varios hijos. Dice, dio a luz a su hijo primogénito. Él es el primero de muchos. Entonces es muy importante también. Este simple versículo nos habla acerca de cosas muy importantes. Entonces, José no fue el padre biológico de Jesucristo, pues. José simplemente era un padre que adoptó a Jesucristo como suyo y le enseñó las cosas básicas de la vida hasta que Jesús llegó a ser hombre y ejerció su ministerio. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo fue un hombre nacido de mujer, solamente nacido de mujer, sin la intervención de un hombre. Solamente nació de mujer por obra del Espíritu Santo. Eso hizo que él no heredase la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Si Jesús hubiese nacido de un padre natural, como dijimos, hubiese heredado la naturaleza caída. Entonces, el hecho de que Jesús no tuviera un padre humano significa que la línea de descendencia de Adán quedó parcialmente interrumpida, la línea de la descendencia de Adán, con respecto a la herencia del pecado, con respecto a la herencia de la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. El nacimiento virginal de Jesucristo hizo posible que Jesús fuese completamente humano, pero sin la herencia del pecado. El nacimiento de Jesucristo fue profetizado por Dios mismo. Fue profetizado por Dios mismo. Eso lo leemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es muy importante. Por ejemplo, se cumple la profecía con respecto al nacimiento de Jesucristo, se cumple la profecía que está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice,
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aproximadamente 700 años antes de su nacimiento, se anunció que Jesucristo nacería en Belén. Qué tremendo, ¿eh? La profecía bíblica. Ya Dios, 700 años antes de Cristo, profetizando de que Jesucristo nacería en Belén. Eso está en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Algo muy peculiar con respecto a la persona de Jesucristo es que Él, siendo Dios todopoderoso, teniendo toda la gloria que Él tenía en el cielo, toda la majestad, la adoración de los ángeles en el cielo, Él nace como hombre y escoge nacer de una forma sencilla, dando un ejemplo de humildad. Él pudo haber nacido en el palacio de un rey, o ser hijo de un gran príncipe, o ser hijo de un gran millonario, de un gran potentado, pero no. Él decidió nacer y ser parte de una familia muy humilde. María, José pues tenía la profesión de carpintero. Posiblemente Jesús en su niñez, en su adolescencia, aprendió el oficio del carpintero también. Imagínense, esas sillas, esas mesas, ¿no? Esos muebles hechos por Jesús, imagínense. Jesús nace en un pesebre, imagínense. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, decide nacer dentro de un lugar muy humilde, un pesebre. Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, nos habla acerca de esto, dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y estaban en Belén a causa del censo que el emperador había proclamado para todo el imperio. Las personas tenían que regresar a su ciudad de nacimiento para ser censados. Los varones tenían que regresar a sus ciudades de nacimiento para ser censados. Leemos nuevamente, dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Recalcamos, hijo primogénito, el primero de muchos. Porque si María hubiese tenido un solo hijo, diría: y dio a luz a su único hijo. O a su hijo simplemente, ¿no? Y no recalcaría, pues la Biblia no haría ese remarque de decir hijo primogénito. Cuando hablo de un hijo primogénito, significa que es el primero de muchos. Y dio a luz a su hijo primogénito, dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en un mesón. Cuando Jesucristo cumplió 8 días de nacido, fue circuncidado en el templo. Fue presentado en el templo y también fue circuncidado, conforme la ley mosaica, conforme la ley de Moisés, que cuando los varones, ¿no?, llegaban a un cierto día de nacido, tenían que ser presentados en el templo, dedicados a Dios, y ser circuncidados, ¿no?, donde era retirado el prepucio de los niños. Lucas capítulo 2, versículo 21 dice: presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y Jesús fue presentado en el templo y fue circuncidado conforme a la ley de Moisés, la ley mosaica. Jesús
cuando nació, fue perseguido y sus padres pues lo escondieron. Por revelación de un ángel a José, ellos huyeron hacia el Egipto. Mateo capítulo 2, versículo 13, dice: después que partieron ellos, y aquí que un ángel se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Terrible. Herodes quiso matar a Jesús pensando que Jesús lo iba a destronar en su reino terrenal, pero como dijo Jesús, como Jesús argumentó, mi reino no es de este mundo. El nacimiento, su crecimiento y su infancia, la infancia de Jesús fueron como cualquier niño normal, que se relacionó con su familia y que día a día iba creciendo en sabiduría y gracia. Eso es muy importante. Aprendió el arte de la carpintería, ¿no? Y inició su ministerio cuando cumplió los 30 años. Eso es muy importante. Las limitaciones humanas de Jesucristo. Por ejemplo, Jesús tenía hambre. Jesús tenía hambre, como cualquier ser humano. Mateo capítulo 4, versículo 2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí donde viene, ¿no?, la tentación de Cristo, donde Satanás le dice, no, mire estas piedras, conviértalas en pan. ¿No? Si eres hijo de Dios, conviértalas en pan. ¿No? Él pudo haberlo hecho, pero no se dio a la tentación. Como ser humano que era, como hombre que era, él tuvo hambre. También tuvo sed. Juan capítulo 4, versículo 7 dice: vio una mujer de Samaria sacar agua del pozo, ¿no? Y Jesús le dijo: dame de beber. A la samaritana, él dice: samaritana, dame de beber. ¿Por qué? Porque él tenía, pues, era Dios, 100% Dios, pero vivía en un cuerpo humano, tenía sed. Jesús también sufría de cansancio, él se cansaba, porque vivió en un cuerpo humano 100% humano. Juan capítulo 4, versículo 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó, y así junto al pozo era como la hora sexta. Jesús estaba cansado del camino, cansado de caminar, su cuerpo se sentía cansado. Tenía todas las limitaciones que puede tener una persona humana. Jesús tenía sueño, por ejemplo, como nosotros, ¿no? Cuando realizamos una tarea o durante todo el día estamos despiertos, pero llega un momento en que necesitamos descansar, necesitamos dormir para reponer las fuerzas de nuestro cuerpo. Jesús también tenía sueños, Jesús también dormía para reponer sus fuerzas, como hombre que era. Jesús también expresó emociones, como llorar, derramar lágrimas. Cuando murió Lázaro, Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro, de su amigo Lázaro. Sintió una gran tristeza, a pesar que él era Dios, a pesar que él lo iba a resucitar, pero él sintió tristeza, sintió pena al estar frente a la tumba de su amigo Lázaro. ¿No? La gente dice, uy, pero está llorando, ¿no? Está llorando, imagínense, ¿no? Seguro lo quería, lo estimaba mucho, ¿no? O pudo haber venido más antes. Pero él lloró porque sintió una tristeza profunda en su corazón al ver la tumba de su amigo muerto. Juan capítulo 11, versículo 35, dice, Jesús lloró. Este versículo es el versículo más pequeño de la Biblia. Más pequeño de la Biblia.
pero nos describe la tristeza que Jesús sintió cuando murió su amigo Lázaro. Jesús también, como ser humano, sudaba, ¿no? Después de hacer un esfuerzo grande, terrible, como cualquier humano, sudaba. Lucas capítulo 22, versículo 44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. La Biblia dice también que Jesús fue tentado, en todo fue tentado, pero él nunca pecó. Él fue tentado, pero nunca pecó. No tenía la naturaleza caída, no le llamaba la atención el pecado, por eso él nunca pecó. Marcos capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás continuamente. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesús, como cualquier ser humano, experimentó también la muerte. Todos los seres humanos tenemos esa limitación física de la muerte. Jesús también murió como ser humano que era. Claro, por supuesto, en la cruz del Calvario y pagando el precio de los pecados del mundo. Mateo capítulo 27, versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu y murió. Jesús, como cualquier ser humano, como cualquier persona, luego de morir también fue sepultado. Eso está en Mateo capítulo 27, versículos 59 al 60. Los nombres humanos de Cristo. Por ejemplo, Jesucristo fue llamado como el Hijo del Hombre. Eso está en Mateo capítulo 9, versículo 6. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Toma tu lecho y vete a tu casa. Por ejemplo, Jesús fue llamado como el Hijo de David. Eso está en Marcos capítulo 10, versículo 47. Dice: oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién dijo eso? El ciego Bartimeo, ¿no? Fue llamado Jesús, fue llamado hombre y también llamado como Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Son los nombres humanos o títulos humanos de Jesucristo. Vamos a hablar ahora acerca de la naturaleza divina de Jesucristo. Jesucristo era, dijimos, 100% hombre, pero también era 100% Dios. 100% Dios. Vamos a hablar ahora acerca de la necesidad de la deidad de Jesucristo. Porque era necesario que Jesucristo no solamente fuese hombre, sino también retuviese toda su divinidad, fuese 100% Dios. Solamente el Dios infinito podía llevar el castigo de todos los pecados de la humanidad. Solamente el Dios infinito, ningún hombre, ningún ser humano podría cargar sobre sus espaldas el precio del pecado del mundo. Aquel peso tan grande. Solamente Dios podía hacerlo. Por eso que Jesucristo retuvo el 100% de su divinidad. El 100% de su divinidad. Porque la Biblia, por ejemplo, dice, ¿no? En Jonás, capítulo 2, versículo 9, dice que la salvación viene de Dios. Las Escrituras nos enseñan que solamente Dios puede salvar al hombre. Por eso fue necesario que Jesucristo mantuviese toda su divinidad, toda su deidad.
100% Dios y también, por supuesto, 100% hombre. Solo Dios tenía la capacidad de llevar aquel peso tan grande del pecado del mundo sobre sus espaldas. Por eso fue necesario que Él siga siendo 100% Dios después de su encarnación. Vamos a hablar ahora acerca de la divinidad de Jesucristo probada por sus títulos, por los nombres que se le da a Jesucristo. Su divinidad fue probada por sus títulos. Por ejemplo, a Jesucristo se le llama Dios. Y Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. A Jesucristo también se le llama Hijo de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Jesús también se le dijo Señor. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 16 dice, Rey de reyes y Señor de señores, prueba de la divinidad de Jesucristo. También a Jesucristo se le llama el Señor de todos. Hechos capítulo 10, versículo 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Son pruebas de la divinidad de Jesucristo con respecto a los títulos, ¿no? A los nombres que se le dio a Jesucristo. Vamos a hablar ahora acerca de la divinidad de Jesucristo probada con respecto a los atributos exclusivos de Jesucristo. Atributos, por supuesto, que solamente lo tiene Dios. Por ejemplo, la omnipotencia. ¿Qué significa la omnipotencia? La palabra omni en el latín significa todo, potencia, el que tiene todo el poder, el que tiene toda la potencia, el que todo lo puede. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Jesús también tenía el atributo de la omnisciencia. ¿Qué significa la omnisciencia? Significa que Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce. Eso está en Juan, capítulo 1, versículo 48. Vamos a leerlo. Dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Tremendo. Tremendo. ¿No? Él estaba debajo de la higuera, tal vez no sé, a una distancia tal vez muy larga, muy grande, pero sin embargo Cristo lo vio con su atributo de la omnisciencia. Otro atributo de Jesucristo que prueba su divinidad es la llamada omnipresencia de Jesucristo. ¿Qué significa omnipresencia? Que está en todo lugar al mismo tiempo. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Allí yo estoy en medio de ellos, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Por ejemplo, podemos estar aquí 2 o 3 aquí, 2 o 3 en España, congregados en el nombre del Señor, orando a Dios, en el nombre de Cristo. Otros
en Japón, Jesucristo está en medio de ellos a través de ese atributo que se llama la omnipresencia. Está en todo lugar al mismo tiempo. Es un atributo que solo le pertenece a Dios. Vida, la vida. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo, como Dios que es, sustenta la existencia de la vida en este planeta. Nosotros somos sustentados por Dios. Necesitamos de Dios para seguir existiendo. Este universo necesita de Dios para seguir existiendo. Ya que la Biblia habla que Jesucristo es el creador, Él es el sustentador de toda la existencia de este universo, de la creación. Jesucristo fue el creador. Eso está en Hebreos 1:10. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Él fundó la tierra y los cielos son obra de las manos de Él. La divinidad de Jesucristo probada por su carácter perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El único que es perfecto es Dios. Y Dios requiere que nosotros, sus criaturas, su creación, también practiquemos la perfección. Jesucristo, por ejemplo, en la Biblia se nos habla que Él es bueno. Vamos a leer Mateo capítulo 20, versículo 15. Dice, no me es lícito hacer con lo mío, hacer lo que quiero con lo mío, o tú me tienes envidia, porque yo soy bueno. La bondad de Dios la podemos nosotros ver en lo que se llama, por ejemplo, la providencia de Dios. La providencia de Dios se puede explicar de esta forma. Por ejemplo, cuando llueve, pues llueve para buenos y para malos, haciendo crecer en la tierra las cosechas. Jesucristo es fiel. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Jesucristo es fiel y lo que Él prometió lo va a cumplir. Él dijo, me voy a preparar un lugar para vosotros arriba en el cielo, y es verdad. Por la palabra de Dios, aquel lugar ya está preparado en el cielo, la llamada Nueva Jerusalén. Él prometió que iba a rescatarnos, que iba a arrebatarnos a nosotros, así como se llevó, por ejemplo, en la antigüedad a Enoc, antes que llegase el diluvio y destruyese a todas aquellas personas, a toda aquella generación de personas. Igualmente Jesucristo, antes de que venga la llamada gran tribulación, antes que venga el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el anticristo, Jesucristo vendrá personalmente y se llevará a su iglesia, arrebatará a su iglesia de la tierra, llevándolos para el reino de los cielos. Él es fiel a su promesa, fiel a lo que Él prometió. Jesucristo es justo, es justo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. La única justicia verdadera es la justicia de Dios, la justicia divina. Porque Dios, cuando practica la justicia, Él lo hace manifestando todas sus perfecciones. Cuando Dios, y también por supuesto en la persona de Jesucristo, aplica justicia, lo hace aplicando sus perfecciones, tales como la misericordia,
el amor, su omnisciencia, su sabiduría y todas sus perfecciones actúan en forma conjunta cuando, por ejemplo, aplica la justicia. El único justo y verdadero es Dios. Jesucristo es longánimo, tiene paciencia de nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, es longánimo, tiene paciencia, espera. Él no quiere que nadie se pierda. Hay gente que dice, uy, pero ¿cómo quisiera que Jesucristo viniese ahora, no? ¿Cómo quisiera que Cristo nos lleve ahora? Y los demás. Y las demás personas. Claro, sería lindo que venga ahora y lleve al cielo a todos aquellos que estén preparados. Pero los demás, aquellos que necesitan todavía ser evangelizados, ser predicados, aquellos que el día de mañana o pasado mañana o dentro de un mes van a tomar la decisión de aceptar a Cristo. Entonces, pues tengamos paciencia, ¿no? Y esperemos al momento y a la hora que Dios determine en llevar y arrebatar a su iglesia. Jesucristo, Él es glorioso. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Eso es tremendo. Estamos viendo las pruebas de la divinidad de Jesucristo con respecto a su carácter perfecto. Jesucristo es misericordioso. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere para expiar los pecados del pueblo. Él es misericordioso. Vamos a hablar acerca de la divinidad de Jesucristo probada por sus obras. Por ejemplo, la creación. La creación fue realizada, dice la Biblia, por Jesucristo. Por Él y para Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Juan capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho existiría. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es muy importante. O sea, por medio de Jesucristo todas las cosas fueron creadas. Él es el creador del universo. También Jesucristo es el sustentador de todas las cosas. Eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 17, dice: y Él es antes de todas las cosas. Jesucristo es antes de todas las cosas, antes de la existencia, antes de la creación, antes del tiempo, antes de la materia. Jesucristo es antes de todas las cosas, porque Él es el creador. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa eso? Que todas las cosas, para seguir existiendo, necesitan que Cristo las sustente. Cristo dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El principio de todas las cosas, el que creó todas las cosas. El principio y el fin. Si Él quisiera dar término a toda la creación, Él lo podría hacer, porque Él tiene ese poder. Otra de las pruebas de la divinidad de Jesucristo por medio de las obras es que Jesucristo perdona pecados. Ningún hombre tiene potestad de perdonar pecados, ningún sacerdote, ningún ángel tiene la potestad de perdonar pecados. Solamente Dios tiene la potestad de perdonar los pecados. Jesucristo es Dios también, por supuesto. Eso está en Lucas capítulo 7, versículo 48. Y dice la Biblia:
Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Jesucristo tiene el poder de resucitar a los muertos, de realizar resurrecciones. Vemos Lázaro, ¿no? Un ejemplo es Lázaro, ¿no? Dice la Biblia, Juan capítulo 5, versículo 25, dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Qué cosa tremenda. ¿Ah? Qué cosa tremenda. Aquellos muertos que escuchen la voz de Jesucristo, la voz del Hijo de Dios, resucitarán, se levantarán de sus sepulcros en resurrección. Jesucristo también puede hacer juicio. Eso prueba también su divinidad. Puede juzgar. Eso es muy importante. Juan capítulo 5, versículo 27 dice, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Otra prueba de su divinidad con respecto a las obras de Jesucristo es que Jesucristo envió al Espíritu Santo. Envió al Espíritu Santo. Como segunda persona de la Trinidad, Él envió al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, al mundo. En el Antiguo Testamento estábamos bajo el ministerio del Padre. Ministerio del Padre. Estuvimos en el ministerio del Hijo durante su encarnación, su manifestación en la tierra, hasta su sacrificio en la cruz del Calvario y su posterior resurrección. Luego que Jesucristo envía el Espíritu Santo a la tierra, es que ahora estamos en el tiempo del ministerio del Espíritu Santo. Estamos bajo el tiempo de la gracia, ¿no? Jesucristo se fue, ascendió al cielo, se fue al cielo, ¿no? En medio de muchos testigos, y luego envió el Espíritu Santo hacia nosotros como un ayudador. Juan capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Vamos a hablar ahora acerca de la divinidad de Jesucristo probada mediante la adoración ofrecida a Él. Mediante la adoración que le ofrecen a Él. Dice la Biblia que lo adoraron a Cristo los ángeles. Lo adoraron los ángeles. Y Dios también ordena que le adoren los ángeles. Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Si los ángeles de Dios le adoran a Jesucristo, esto significa que Jesucristo pues no es un ángel, sino que es Dios. Es una prueba de su divinidad, porque ni un ángel puede adorar a otro ángel, ni un ángel tampoco podría adorar a un ser humano. Un ángel solamente adora a Dios. Entonces la adoración de los ángeles es una prueba de la divinidad de Jesucristo. Por ejemplo, en el nacimiento de Cristo también le adoraron a Jesucristo de una forma especial. Vamos a leer Mateo capítulo 2, versículo 11. Dice, y al entrar en casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Lo adoraron como Dios. Aquellos reyes del oriente lo adoraron como un ser divino. Lo estuvieron buscando, lo encontraron y lo adoraron.
Jesucristo fue adorado por sus discípulos, fue adorado por el leproso también, que fue sanado por él, fue adorado por la mujer cananea. Eso está en Mateo capítulo 15, versículo 25. También en su resurrección fue adorado. Lucas capítulo 24, versículo 52. Y Jesucristo, dice la Biblia, ¿no? Dice la palabra de Dios que tiene que ser adorado por todos. Todos tenemos que postrarnos delante de Él. Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos van a doblar su rodilla delante de la persona de Jesucristo. Vamos a hablar ahora acerca de la Trinidad como prueba de la divinidad de Jesucristo. En relación al Padre, Jesucristo dice, yo y el Padre somos uno. ¿No? ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es una unidad compuesta. Esa unidad compuesta que es Dios está compuesta de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesucristo dice, yo y el Padre somos uno. Dentro de esa Trinidad se encuentra Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Tremendo. En relación al Padre y al Espíritu, dice, bautizándolos, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando se da esa fórmula, ¿no?, del bautismo, dice, Jesucristo dice a sus discípulos, bauticen a las personas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad. Eso es tremendo, muy importante. Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo es una de las personas de la Trinidad. Vamos a hablar ahora acerca de la divinidad de Jesucristo, probada por su impecabilidad. Vamos a leer el caso, por ejemplo, de Judas. En Mateo capítulo 27, versículo 4 dice, yo he pecado, Judas dice, ¿no? Yo he pecado, he entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando aquel ladrón estaba en el monte de la calavera, cuando estaba Jesucristo siendo crucificado, el ladrón se arrepintió y le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aquel pecador reconoció la divinidad de Jesucristo. Que le dijo a Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Eh? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cosa tremenda, hermanos. Jesucristo fue un hombre, 100% hombre, y fue Dios también, 100% Dios. Pero en su humanidad, Él nunca pecó, Él se mantuvo íntegro, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Vamos a hablar ahora acerca de los llamados oficios de Cristo.
Vamos a hablar acerca de los tres oficios de Jesucristo: profeta, sumo sacerdote y rey. La Biblia presenta a Jesucristo como el Mesías, el Mashiach. En hebreo es Mashiach, Mesías. Como Cristo, en griego, ¿no? La palabra Cristo significa ungido, ¿no? Entonces, con respecto al oficio de Cristo como profeta, Él anunció el reino, diciendo pues arrepentidos, ¿no? Predicando acerca de la salvación. Y también Jesucristo como profeta, pues Él profetizó acerca del futuro de las naciones, como podemos leer en Mateo capítulo 24, ¿no? Cuando los discípulos le preguntan: Señor, danos las señales de tu venida, ¿no? Jesucristo les comienza a dar le comienza a describir todo ese panorama escatológico, ¿no? Huirán de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, hambruna en diferentes lugares, ¿no? Entonces eso manifiesta pues los oficios de Jesucristo como profeta. Como sumo sacerdote, Jesucristo se presentó delante de Dios, como un sacerdote, representando a la humanidad. Él fue el representante, Él es el representante de la humanidad delante de la presencia de Dios. Eso es tremendo. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ya que tenemos a Jesucristo como nuestro representante delante del Padre en el reino de los cielos, nosotros podemos acercarnos al trono de Dios con toda confianza, a través de la oración, sabiendo que Jesucristo es nuestro mediador con el Padre, nuestro único mediador entre Dios y los hombres, como dice la Biblia. Entonces, esa es la función de Jesucristo como sacerdote, que representa a la humanidad delante de Dios, delante del Padre. Jesucristo en su oficio como Rey. Dice la Biblia en Juan capítulo 18, versículo 36, dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de Jesucristo es su señorío en las vidas y en los corazones de todas aquellas personas que oyen sus palabras y la obedecen. Él reina en el corazón de todas aquellas personas que creen en Él. Él es Rey de reyes, Señor de señores. No solamente reina en el corazón, sino también que Él es como Dios, Él es el Rey, es el dueño y el sustentador de todas las cosas. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de Jesucristo. El Espíritu Santo, por ejemplo, en el ministerio de Jesucristo realizó muchas tareas. Por ejemplo, María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, según Mateos capítulo 1, versículo 20.
El Espíritu Santo ungió a Cristo, ungió a Jesús en el bautismo. Por ejemplo, podemos ver cómo descendió el Espíritu Santo, primeramente para identificarlo como el Mesías y también, ¿no?, para que a través de esta unción pudiese iniciar su ministerio. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el ministerio de Jesús comenzó él estando lleno de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dios ungió a Cristo, a Jesús, con el Espíritu Santo y el poder. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y el poder a Jesús de Nazaret, y con éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo tenía dentro de sí toda la plenitud del Espíritu Santo, toda la plenitud. Toda la perfección del Espíritu Santo estaba dentro de la persona de Jesucristo. Y los milagros que hacía Jesucristo lo hacía a través del poder del Espíritu Santo. Echaba fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. Obraba sanidades por el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Jesucristo, por ejemplo, fue guiado al desierto, ¿no?, al desierto por el Espíritu Santo. Fue dirigido al desierto, ¿no? Cuando vemos que Jesucristo ayunó los 40 días, ¿no?, y luego fue tentado. ¿Quién lo guió hacia el desierto a realizar ese ayuno importante, que fue algo muy importante, fue algo resaltante dentro del ministerio de Jesucristo? Fue el Espíritu Santo. Expulsó demonios, como dijimos, por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vamos a hablar ahora acerca de las obras de Cristo. Las obras de Jesucristo, por ejemplo, su muerte, su resurrección y su ascensión. Cristo murió por nuestros pecados, para pagar el precio de nuestros pecados. Y su muerte trajo sobre nosotros la reconciliación con Dios. Dice: por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, estábamos todos excluidos de la presencia de Dios, mas fuimos reconciliados por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La muerte de Jesucristo tiene varios significados. Por ejemplo, vamos a hablar ahora acerca de lo que es la expiación. La expiación significa cubrir, expiar, cubrir. Quiere decir, en términos bíblicos, significa quitar la culpa mediante un pago, el pago de una sanción o mediante una ofrenda o un sacrificio. Se quita la culpa de alguien a través de una ofrenda o un sacrificio. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el tabernáculo y en el templo, ellos hacían las llamadas expiaciones por sus pecados. Hacían un sacrificio, una ofrenda de sacrificio de bueyes, de ovejas, carneros, palomas, expiando sus pecados
dando esa ofrenda como el pago de sus pecados. Pero la sangre de animales, la sangre de bueyes, de carneros, de palomas, simplemente cubrían a las personas. Era algo temporal, pero no quitaba la mancha, no quitaba el oprobio de lo que es el pecado en sí. Tuvo que Jesucristo pues hacer la expiación definitiva, el sacrificio, la ofrenda definitiva para los pecados ser cubiertos, para que los pecados fuesen borrados, quitados de la vida de las personas. Entonces, ¿qué es una expiación? Una expiación pues es quitar, eliminar, ¿no?, algo a través de una ofrenda o un sacrificio. Jesucristo quitó de nosotros, eliminó de nosotros ese peso del pecado, esa mancha del pecado, Él ofreciéndose como un sacrificio vivo delante de la presencia del Padre. Eso es muy importante. Salmos capítulo 78, versículo 38 dice: pero el misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Cuando el pueblo de Israel ofrecía los sacrificios expiatorios, ¿no?, de ovejas, carneros, Dios aplicaba su misericordia y perdonaba su maldad y no lo destruía. Y apartaba su ira. Esperando, por supuesto, más adelante el verdadero sacrificio que debía ser hecho por Jesucristo, por la persona de Jesucristo. Entonces, la muerte de Jesucristo fue también una muerte redentora. ¿Qué significa la palabra redención? Viene del latín redimire, que significa rescatar, sacar a alguien de la esclavitud a través de un pago, pagando un precio. Jesucristo nos redimió a nosotros de la esclavitud del pecado, pagando el precio de nuestro rescate. Él nos rescató, pagando el precio de nuestro rescate con su muerte. Por eso decimos que el sacrificio de Cristo fue redentor. Redentor. La muerte de Cristo fue una muerte propiciatoria. Propiciatoria. La palabra propiciación significa aplacar, satisfacer. La muerte de Jesucristo fue propiciatoria, aplacó la ira de Dios y nos reconcilió con Él. La muerte de Jesucristo fue la única muerte que satisfizo, que pudo satisfacer completamente a Dios, que pudo satisfacer y cumplir los requerimientos de la ley para lo que es inconcerniente al perdón de pecados. Entonces, el sacrificio propiciatorio de Jesucristo trae el hombre a Dios, lo reconcilia con Dios. Lo reconcilia con Dios. Aquel Dios que estaba enojado con el hombre a causa de su pecado. Entonces, aquel sacrificio propiciatorio lo que hace pues es aplacar la ira. Todos aquellos que aceptan a Cristo como su único y verdadero Salvador personal y viven la palabra como Dios demanda, todos ellos, todas aquellas personas pueden disfrutar de esta bendición, de este sacrificio propiciatorio de Jesucristo, donde Dios pues calma su ira,
donde Dios calma su enojo delante de la humanidad. Eso es muy, muy importante. Nosotros tenemos que morir por nuestras transgresiones. Cristo murió y apaciguó la ira de Dios. Sacrificio propiciatorio. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El sacrificio de Cristo también, por supuesto, fue un sacrificio sustitutorio, vicario. Él tomó nuestro lugar. Nosotros tenemos que morir. Yo tenía que morir por mi pecado, Él tomó mi lugar. Todos nosotros teníamos que morir por nuestro pecado, Él tomó nuestro lugar. Fue un sacrificio sustitutorio, fue un sacrificio vicario. Él murió en lugar de los pecadores. Cuando hablamos acerca de la muerte de Jesucristo, tenemos que ser bien enfáticos en esto. Cristo murió una muerte natural, una muerte natural en el sentido de que fue una muerte la cual experimentan todos los hombres. Tenía que ser una muerte natural porque era un hombre muriendo por todos los hombres. Algunas personas argumentan que cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Él no sentía nada. Que cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Él no sentía absolutamente nada porque, bueno, Él era Dios. No es así. Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Ya vimos hace un momento, Jesucristo tenía cansancio, tenía sueño, tenía sed, murió, tenía todas las limitaciones físicas nuestras. Y cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él estaba sintiendo en su totalidad todo aquel castigo, todo aquel sufrimiento, todo aquel martirio tan terrible que Él padeció. Su muerte fue una muerte natural. La muerte de Jesucristo fue también una muerte especial. ¿En qué sentido? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, quien murió fue la humanidad de Jesucristo. Fue la humanidad de Jesucristo. No murió la divinidad. No murió la deidad. Fue la parte humana de Jesucristo. Fue el cuerpo humano de Jesucristo el que murió. Por eso decimos que fue una muerte especial. Porque Dios no puede morir. No murió la deidad, no murió la divinidad. Murió simplemente el cuerpo físico de Jesucristo. Eso es muy importante. Cuando Cristo murió, sufrió dos muertes. Dos muertes. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando Cristo murió, experimentó primeramente la muerte espiritual. Porque cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, estaba sobre sus espaldas el peso del pecado del mundo. Estaba sobre sus espaldas el peso del pecado de todos aquellos que creerían en Él. Estaba sobre sí ese peso. Por eso que el Padre se apartó de él. La muerte espiritual es la separación del hombre y de Dios a causa del pecado. Una persona cuando peca, se produce eso, se produce la separación, el rompimiento de la comunión con Dios. Se rompe la comunión. Eso es muerte espiritual. La muerte en sí significa separación. Cuando hablamos de muerte espiritual, la separación del hombre y de Dios a causa del pecado. Dios se apartó de Cristo, porque Cristo en ese instante en la cruz estaba cargando con el peso de la humanidad. Por eso que Cristo dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió solo. Él estaba prácticamente solo en la cruz. El Padre se apartó un momento de él porque estaba cargando el peso del pecado. Sus discípulos huyeron. Solo unos cuantos estaban ahí.
pero en sí, él se sintió solo. Experimentó primero la muerte espiritual a causa del peso del pecado que estaba sobre él. Luego experimentó la llamada muerte física. La muerte, ¿qué significa? Dijimos, la separación. Muerte es sinónimo de separación. Cuando experimentó la muerte física, se separó su cuerpo, su alma se separó del cuerpo. Muerte es separación. No se equivoque. No vaya a ser como los testigos de Jehová, que ellos argumentan que la muerte significa una aniquilación, un sueño. No. La muerte es la separación del alma, la muerte física, la separación del alma y del cuerpo. Por eso decimos que Cristo experimentó dos muertes. La muerte espiritual primera y luego la muerte física. Luego pues Jesucristo resucitó. Y esa resurrección es el mayor milagro del cristianismo. La resurrección de Cristo nos garantiza de que Jesús es todo lo que Él afirmó. ¿Qué decía Jesús? Ser el Hijo de Dios, ser el Salvador. Entonces, la resurrección es la mayor prueba pues de que Él es quien dijo ser. Lucas capítulo 24, versículo 6 dice, no está aquí, los ángeles, no está aquí, sino que ha resucitado, dijeron los ángeles. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. No está aquí, no se encontró. El sepulcro estaba vacío cuando fueron las mujeres a ver el sepulcro. El sepulcro estaba vacío y sigue vacío porque no hay nadie en ese lugar, porque Cristo resucitó. Luego de la resurrección, Jesús se apareció a muchas personas. Se apareció, por ejemplo, a María Magdalena. Marcos capítulo 16, versículo 9 dice, Jesús se aparece a María Magdalena, ¿no? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Jesús se apareció también a los discípulos en el camino a Emaús. Eso lo vemos en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Se apareció también a Pedro, a los 10 que estaban encerrados en la casa, ¿no? Conforme Juan capítulo 20, versículos 19 y 23. Se apareció a los 11 apóstoles una semana después de la aparición anterior. También Jesús se apareció a los apóstoles en el Monte de los Olivos, por última vez antes de ascender al reino de los cielos. Eso está en Hechos, capítulo 1, versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En su resurrección Jesús triunfó sobre la muerte y sobre el diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo entonces triunfó sobre la muerte y sobre el diablo. Por medio de la resurrección de Jesucristo, tenemos nosotros la garantía que un día también nosotros resucitaremos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Luego que Jesús resucitó, dice la Biblia que Él ascendió, subió para el reino de los cielos. Esa ascensión de Jesucristo al reino de los cielos
nos enseña que nuestro Maestro, que nuestro Jesús, por ejemplo, es un ser divino, es un ser celestial. Hebreos capítulo 7, versículo 24 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, que Él permanece para siempre, con ese sacerdocio. Nuestro Cristo, pues, es un Cristo exaltado. Mateo 28 y 18 dice: y se acercó Jesús y les habló: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo es el soberano Cristo es soberano y es cabeza de todo varón. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Colosenses capítulo 2 versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces la ascensión de Cristo, pues, nos enseña, pues, que nuestro Maestro Jesucristo es la cabeza de todo principado, de toda potestad, que Él es el soberano y la cabeza de todo varón, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Nuestro Cristo es nuestro intercesor, aquel que intercede por nosotros delante del Padre. Nuestro Cristo es también, por supuesto, omnipresente. Él está en todo lugar al mismo tiempo, porque Él es Dios. Donde estén dos o más congregados en mi nombre, dice Él, yo estoy en medio de ellos. Eso es muy importante. Entonces, la persona de Jesucristo, el tema de la persona de Jesucristo es uno de los temas más importantes de la Biblia. La doctrina de Jesucristo, la cristología, Cristo ungido, ¿no? Cristo, logos, estudio o tratado. En la cristología hablamos acerca de la persona de Jesucristo. Es muy importante. Entonces, es importante, mi hermano, usted repasar estos conceptos, repasar estos puntos que acabamos de hablar hace un momento, porque son muy, muy importantes y te van a ayudar en tu crecimiento espiritual y en tu desarrollo ministerial. Hermanos, que Dios les bendiga. Habló con ustedes su hermano en Cristo, Pastor Pedro Pablo Juárez. Los espero en la próxima clase, en el tercer tema del primer módulo del curso de formación de obreros. Hermanos, que Dios les bendiga. Queden todos en la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga.